Bienvenidos a Audio Mentores. Si eres un amante de los misterios, las deducciones asombrosas y los casos intrigantes, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros audiolibros. Hoy te traemos una obra clásica de la literatura de misterio, Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, un libro que ha cautivado a generaciones con sus enigmas y el brillante detective que los resuelve. A lo largo de los próximos 15 capítulos, te adentrarás en un mundo de intriga y suspense, mientras Sherlock Holmes, junto a su fiel amigo el Dr. Watson, enfrenta los casos más desconcertantes. Cada historia te llevará por caminos inesperados, llenos de pistas y giros sorprendentes. Así que, acomódate, relájate y prepárate para sumergirte en el fascinante universo de Sherlock Holmes. Capítulo 1. Escándalo en Bohemia. Era un día frío y sombrío en Londres, con el viento recorriendo las calles, cuando un visitante inesperado llegó a Baker Street. Yo, el Dr. Watson, me encontraba en la habitación de Sherlock Holmes cuando una figura elegante apareció en la puerta, interrumpiendo nuestras conversaciones habituales. La figura que se presentaba ante nosotros era impresionante. Un hombre alto, de complexión sólida y rostro serio, vestido con un traje de aspecto regio que no dejaba dudas sobre su estatus. Este hombre, que parecía estar envuelto en una capa de misterio, se presentó como el rey de Bohemia. «Soy el rey de Bohemia», dijo, y su voz era grave, llena de preocupación y urgencia. «Estoy aquí en busca de su ayuda, Mr. Holmes». Aunque al principio desconfié de su identidad, pronto se hizo evidente que no se trataba de una broma. El monarca nos relató la historia de un escándalo que amenazaba con destruir su reputación y la estabilidad de su reinado. El problema giraba en torno a una mujer, una cantante de ópera llamada Irene Adler, quien en el pasado había sido amante del rey. El vínculo entre ellos, aunque ahora terminado, tenía un vestigio muy peligroso, un retrato comprometedor que Irene Adler había guardado celosamente. Ese retrato podría ser utilizado como una herramienta de chantaje para desestabilizar la monarquía de Bohemia. «El retrato», continuó el rey, «es tan vergonzoso que podría acabar con mi reinado, y sé que ella lo posee. Si alguien lo descubre, perdería no solo la corona, sino mi honor y mi vida». El caso, por tanto, no solo era cuestión de un simple retrato, era la supervivencia de un imperio. El rey solicitó que Sherlock Holmes recuperara la imagen sin que nadie supiera que este asunto tan delicado había llegado a manos de un detective privado. Con la mente aguda y la mirada fija, Holmes escuchaba atentamente cada palabra del rey, sin mostrar ni una pizca de sorpresa. Sin embargo, al analizar los detalles, me di cuenta de que había algo más que simples emociones de un monarca herido. Holmes, siempre tan perspicaz, captó los matices de la situación que el rey no había mencionado. La inteligencia de Irene Adler no era para nada común, y Holmes pronto reconoció que ella representaba un desafío digno de su capacidad. «Recupere el retrato», le dije. «Eso es lo que desea, ¿verdad?» Holmes estaba tomando la información que el rey le daba, y mientras lo hacía, comenzaba a trazar su plan en silencio. «¿Qué exactamente necesita usted que yo haga?», Holmes preguntó, dando un paso atrás mientras sus ojos brillaban con la chispa que los casos más difíciles solían despertar en él. «Debe infiltrarse en la casa de Irene Adler y recuperar el retrato que ella posee. Sin que ella se dé cuenta, por supuesto». Holmes asintió con una leve sonrisa. «Eso parece sencillo, pero, ya verá». El detective comenzó a planificar su estrategia con rapidez. Como siempre, su objetivo era la astucia. En lugar de intentar una confrontación directa, ideó un plan para engañar a Irene Adler. Sería una operación discreta, en la que las fuerzas de la policía se infiltrarían de manera indirecta, sin levantar sospechas. «La cuestión», dijo Holmes, «es que nunca subestime a un adversario. Especialmente cuando ese adversario tiene una mente tan brillante como la de Irene Adler». A lo largo de las siguientes semanas, Holmes organizó una serie de eventos cuidadosamente calculados. Adoptó una serie de disfraces y situaciones que le permitieran observar a Adler sin ser detectado. Todo comenzó con un evento social, al que Irene Adler asistiría, y el detective comenzó a preparar una serie de distracciones. Como el maestro que es, Holmes no dejaba que ningún detalle se le escapara. «Lo que debe hacer», dijo Holmes en una de nuestras largas noches de planificación,
es observar el comportamiento de la señora Adler. Ella está acostumbrada a la atención, pero sus ojos no pueden captar el detalle más pequeño. Como siempre, la astucia de Holmes no conocía límites. Puso en marcha su plan de infiltración, usando su capacidad para transformarse y engañar a todos los presentes. Cuando se adentró en la casa de Irene Adler, como parte de un plan que combinaba la observación y la distracción, Holmes fue capaz de obtener acceso a la residencia de la mujer. «Es muy astuta, más de lo que pensaba», comentó Holmes después de la primera noche de investigación. «No he conseguido el retrato todavía, pero lo estoy cerca». Cada movimiento que hacía Holmes era calculado y preciso, pero a medida que se adentraba más en el caso, se dio cuenta de que Irene Adler no era una simple mujer vulnerable. Era, como él, un estratega brillante que había planeado todos sus movimientos con tal precisión que fue capaz de anticiparse incluso a los planes del gran detective. Al final de la historia, el desenlace es sorprendente. A través de un engaño aún más ingenioso, Holmes pensó que había logrado recuperar el retrato, pero se dio cuenta de que Irene Adler, en su astucia, había dejado un rastro tan inteligente que había logrado escapar sin que él lo supiera. Irene Adler no solo había vencido a Holmes, sino que había logrado hacerlo de una manera que dejó una huella en el propio corazón del detective. Capítulo 2. El caso del hombre de los 3/4. En una mañana fría y nublada, una vez que el caso del escándalo en Bohemia había quedado atrás, Sherlock Holmes y yo nos encontrábamos de nuevo en la tranquilidad de nuestra habitación en Baker Street. Era un día tan silencioso que se podía escuchar el crujir del fuego en la chimenea, mientras Holmes hojeaba distraídamente algunos documentos. La vida parecía haber vuelto a la rutina, hasta que una visita inesperada irrumpió de nuevo en nuestra vida. A las pocas horas de haber comenzado el día, el timbre de la puerta sonó en el momento menos esperado. Esta vez no era un cliente real, ni mucho menos un caso de importancia internacional, pero la urgencia en los ojos del visitante nos hizo comprender que algo importante sucedía. Un hombre joven y bien vestido, aunque con un aire de desesperación, apareció en la puerta. En sus ojos se reflejaba una mezcla de confusión y miedo, como si estuviera huyendo de algo. Era un hombre que claramente había estado atravesando una pesadilla de días y noches interminables, y sus palabras eran entrecortadas, como si hubiera estado pensando durante demasiado tiempo cómo pedir ayuda. «Señor Holmes, necesito su ayuda», dijo el hombre, casi sin aliento. «No puedo vivir con esta angustia más tiempo. Le ruego que me escuche». Con una mirada fría y penetrante, Holmes le invitó a entrar, y mientras el joven tomaba asiento frente a nosotros, se notaba que su estado de agitación no podía ser ignorado. «Mi nombre es Ronald Adair», comenzó a explicar el joven, «y tengo una terrible sospecha que me ha estado atormentando durante días. Recientemente he sido testigo de algo tan extraño que no puedo dejar de pensar en ello. Y lo peor de todo, me temo que mi vida podría estar en peligro». Este misterio, a diferencia de los anteriores, no parecía involucrar a la realeza ni a personajes de alto perfil. Sin embargo, lo que escuchamos a continuación fue lo que capturó nuestra atención. Ronald Adair nos contó cómo había sido testigo de un incidente inexplicable en su propia casa, un lugar que él pensaba que era seguro. «Todo ocurrió anoche», relató Adair. «Mientras estaba en mi casa, escuché unos ruidos extraños provenientes del pasillo. Creí que era una simple coincidencia, o tal vez el viento. Pero luego vi una figura desconocida acechando cerca de la puerta de mi cuarto. Era un hombre que se movía con sigilo, como si estuviera allí para observarme. El hombre, que había estado todo el tiempo escondido, se retiró en silencio, y Ronald, en su inquietud, lo siguió hasta el vestíbulo, donde el misterio se profundizó aún más. Cuando intenté confrontarlo, el hombre simplemente desapareció en la oscuridad de la casa, dejándome con una sensación de terror que no puedo quitarme de encima. Sé que no me equivoqué. Estaba allí, y temo que no era un ladrón común. Este hombre, Sherlock Holmes, puede ser más peligroso de lo que imagino. Y estoy convencido de que está aquí por alguna razón que no comprendo». Lo que seguía después no era menos inquietante. Holmes, tras escuchar en silencio el relato de Adair, no parecía sorprendido. Pero sus ojos reflejaban una luz intensa de curiosidad, como si ya hubiera deducido más de lo que el joven le había contado. «Doctor Watson, creo que tenemos aquí un caso mucho más complejo de lo que inicialmente parecía», comentó Holmes, mientras tomaba la pipa con calma, como si disfrutara de cada momento de la conversación.
Este hombre tiene razón. Algo más profundo está en juego, y no es algo que pueda resolver de inmediato. Y, como siempre hacía, Holmes comenzó a desentrañar lentamente los hilos de la historia, con su mente activa y alerta a cada detalle. Lo que parecía ser solo una simple aparición en la oscuridad se convirtió rápidamente en un enigma que no solo incluía la sombra de un hombre misterioso, sino que también apuntaba a una conspiración mucho más amplia. Los hechos que has mencionado, Adair, sugieren que algo muy serio está ocurriendo en tu hogar. No se trata de un ladrón, sino de algo más organizado. Alguien está siguiéndote, pero sus motivos son confusos, dijo Holmes, mientras evaluaba cada palabra con la precisión de un relojero. Necesitaré más información para entenderlo. La historia de Adair no tardó mucho en hacer que Holmes cambiara de enfoque. Conociendo su habilidad para interpretar incluso los más pequeños detalles, el detective comenzó a investigar más a fondo las personas que podrían estar involucradas en el extraño caso de Adair. Hay algo en esta casa que no es visible para el ojo común, dijo Holmes mientras tomaba la chaqueta con la rapidez característica que solía emplear en los casos urgentes. Vamos a ver lo que podemos encontrar. Después de hacer un recorrido por la casa de Ronald Adair, Sherlock Holmes, con su astucia característica, comenzó a observar detalles que el joven no había notado, pero que eran de vital importancia. El misterio no solo residía en la desaparición del hombre misterioso, sino también en los pequeños detalles olvidados de la casa que sugerían una trama mucho más compleja. Lo que tienes aquí, Ronald, es una conspiración en sus primeras etapas. Si no actúas rápido, podrías encontrarte atrapado en una telaraña de la que no podrás escapar, concluyó Holmes con una mirada fija y penetrante. Capítulo 3. La sombra del misterio. La mañana siguiente, después de que Ronald Adair nos había dejado, Sherlock Holmes se encontraba en su habitual estado de concentración. El caso del hombre misterioso que se había deslizado en la oscuridad de la noche seguía dando vueltas en su mente como un rompecabezas aún incompleto. Era evidente que Holmes estaba en una de sus mejores formas de análisis, algo que nunca pasaba desapercibido para mí. Si había algo que admiraba de mi amigo, era su capacidad para desentrañar lo insondable a partir de simples fragmentos de información. A pesar de la tranquilidad de la mañana, yo también sentía la pesada carga del misterio que envolvía el caso. El hecho de que Ronald hubiera sido tan específico en sus observaciones, y la presencia de este hombre sin rostro, lo hacía parecer aún más aterrador. Sin embargo, Holmes parecía confiado. Sabía que este tipo de casos eran su terreno, y aunque el enigma parecía estar cubierto de sombras, él siempre encontraba la luz que lo desvelaba. A las pocas horas, mientras yo me encontraba escribiendo algunas notas médicas en mi escritorio, Holmes comenzó a moverse de un lado a otro, con sus ojos brillando con esa peculiar luz que indicaba que una idea había comenzado a formarse en su mente. Watson, este caso es más intrincado de lo que imaginábamos, dijo Holmes de repente, interrumpiendo mi tren de pensamientos. Su tono era tranquilo, pero con una emoción sutil que dejaba entrever que algo importante estaba por suceder. ¿A qué te refieres, Holmes?, le pregunté, un tanto intrigado por la calma con la que se expresaba. Holmes dejó de caminar y se acercó a la mesa donde yacía el mapa que Adair nos había mostrado la noche anterior. Con el dedo, trazó una línea que conectaba varios puntos dispersos por la ciudad. Luego se volvió hacia mí, observando con intensidad. Hay patrones en la ciudad que se alinean con las sombras del misterio que Adair mencionó. Este hombre, Ronald, no está siendo seguido al azar. Esto está relacionado con algo mucho más grande, y todo gira en torno a ciertos lugares que se encuentran estratégicamente ubicados. Me acerqué a la mesa y comencé a estudiar lo que Holmes había señalado. A medida que sus palabras se desplegaban en mi mente, el caso comenzaba a tomar una forma más clara. Sherlock, ¿crees que este hombre no es el único involucrado en este asunto?, pregunté, mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estábamos tratando de desentrañar. Exacto, Watson. Ronald Adair ha sido elegido, no por casualidad. Alguien lo está observando, y ha sido puesto en medio de una conspiración mucho mayor que él mismo no puede comprender. Las piezas están dispersas por toda la ciudad, y la clave está en los 3 lugares que hemos marcado en el mapa, explicó Holmes, mientras se reclinaba en su silla, pensativo. La conclusión a la que Holmes había llegado comenzaba a tomar forma. El hombre de las sombras no era un simple ladrón, sino un agente, un vigilante que trabajaba para algo mucho más grande. Adair, aunque involucrado de alguna manera,
Era solo una pieza en un complicado juego de ajedrez, y el misterio que lo rodeaba requería nuestra intervención. A lo largo de la mañana, Holmes preparó todo lo necesario para nuestra incursión a esos lugares. La primera parada sería la casa de Adair, donde seguiríamos las pistas con más detenimiento. Luego, tendríamos que adentrarnos en el entorno que rodeaba a estos puntos clave que él había señalado. Lo que vemos aquí, Watson, es un conjunto de puntos de convergencia. Adair podría estar siendo utilizado como un cebo, o tal vez como un peón en un juego que está más allá de su alcance. Debemos ser muy cuidadosos. La clave está en lo que no vemos. Con esa reflexión, salimos de Baker Street y nos dirigimos hacia los puntos que Holmes había marcado en el mapa. El día estaba gris, y el aire frío cortaba la piel como si la ciudad misma estuviera al tanto de lo que se estaba tramando en sus sombras. Las calles de Londres parecían ser testigos de innumerables secretos, y cada paso que dábamos nos acercaba más a descubrir uno de esos oscuros misterios. Al llegar a la casa de Ronald Adair, Holmes y yo nos acercamos con cautela. La casa, que parecía tan tranquila y silenciosa, escondía algo en su interior, algo que no era evidente a simple vista. Nos dirigimos al vestíbulo, donde el joven había dicho haber visto al hombre misterioso, pero al inspeccionar los alrededores, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, Holmes no parecía satisfecho con lo que veía. Watson, debemos examinar los lugares más allá de lo evidente. Es ahí donde encontraremos lo que necesitamos. Fue entonces cuando, en el extremo más oscuro de la casa, detrás de una cortina gruesa, Holmes descubrió algo que parecía fuera de lugar. Al mover la tela, una pequeña caja metálica apareció, casi como si estuviera esperando a ser encontrada. Al abrirla, encontramos un conjunto de documentos encriptados, lo que sin duda confirmaba nuestras sospechas de que la historia de Ronald Adair no era solo una historia personal de miedo, sino parte de algo mucho más grande y complicado. Esto es lo que estábamos buscando, Watson. Estos documentos contienen información vital que podría explicarnos lo que está ocurriendo. Holmes, con la destreza que siempre lo caracterizaba, comenzó a analizar los papeles con rapidez, mientras yo observaba en silencio, sin poder dejar de pensar en las implicaciones de lo que habíamos encontrado. Capítulo 4. La caja de los secretos. Holmes tenía la pequeña caja metálica en sus manos, y yo podía ver en su rostro esa expresión que solo aparecía cuando estaba a punto de desentrañar un enigma complejo. La luz de la lámpara parpadeaba ligeramente en la habitación de Ronald Adair, proyectando sombras que se movían con la misma intriga que las preguntas que nos atormentaban. Watson, esta caja es la clave, dijo Holmes en un tono bajo, casi como si temiera ser escuchado. Sea lo que sea que haya dentro, es lo que este hombre de las sombras buscaba anoche. Nos inclinamos sobre la mesa donde Holmes había colocado la caja. No tenía cerradura visible, pero sí unas diminutas inscripciones en los bordes, como si hubiera sido diseñada para abrirse con un mecanismo particular. Holmes sacó su lupa y examinó los detalles con meticulosidad. «Interesante», murmuró. El grabado en los bordes sugiere un sistema de apertura basado en presión. No es algo común. Quienquiera que haya dejado esto aquí, no quería que fuera descubierto fácilmente. Intentó presionar con suavidad en los extremos de la caja y, con un leve chasquido, la tapa se deslizó lentamente hacia un lado, revelando su contenido. Dentro había un fajo de papeles amarillentos y una llave pequeña de latón, finamente tallada. Tomé los documentos con cuidado y los desplegué sobre la mesa. Eran cartas y notas escritas con una caligrafía elegante, pero con ciertos fragmentos en clave. Holmes se inclinó sobre ellas con una mirada aguda. «Esto es un cifrado, Watson. No cualquier cifrado, sino uno basado en la sustitución de caracteres y palabras clave. Sin duda, lo diseñó alguien con un alto conocimiento en criptografía». Pasé mi vista por las palabras que podían leerse con claridad, tratando de encontrar algún sentido entre el texto. La reunión está fijada. El mensajero no debe fallar. La clave es la torre y el amanecer. Bajo ninguna circunstancia debe saberse. Me volví hacia Holmes, perplejo. Esto es más que una simple vigilancia sobre Ronald Adair. Estamos ante una conspiración bien organizada. Holmes tomó la llave y la giró entre sus dedos, pensativo. Watson, esta llave no es común. Observa su diseño, pequeña, pero con un tallado muy preciso. No pertenece a un cofre ordinario.
Diría que es una llave de seguridad, de esas que abren compartimentos ocultos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué contenía ese compartimento? ¿Y por qué Ronald Adair estaba vinculado a esto? En ese momento, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Holmes me lanzó una mirada rápida, indicándome que guardara los papeles. Caminó con paso firme hacia la entrada y la abrió con cautela. En el umbral estaba un hombre delgado, de rostro anguloso y con un abrigo oscuro. Su mirada, afilada como la de un cuervo, se posó sobre Holmes con una mezcla de recelo y reconocimiento. «Señor Holmes», dijo con voz profunda. «Creo que usted ya sabe por qué estoy aquí». Holmes cruzó los brazos y respondió con su característico aire de seguridad. «Eso dependerá de lo que usted sepa. Adelante, señor». Gregson. Inspector Gregson de Scotland Yard. Mi tensión se alivió un poco. Conocí al inspector Gregson, uno de los pocos oficiales de policía que Holmes respetaba por su astucia y dedicación. Gregson entró, cerró la puerta tras de sí y miró la caja abierta sobre la mesa. «Veo que han encontrado lo mismo que nosotros estábamos buscando», dijo con un tono grave. Holmes esbozó una leve sonrisa. «En realidad, inspector, lo que hemos encontrado es más de lo que ustedes imaginaban. Y sospecho que ni siquiera han llegado a la verdadera raíz del asunto». Gregson suspiró y se pasó la mano por la frente. «Holmes, esto es serio. Hay más en juego de lo que parece. Ronald Adair está en peligro, y no es el único. Hay fuerzas en la ciudad que operan en las sombras, y si no actuamos rápido, esto podría terminar en una tragedia». Holmes le ofreció una silla. C&T's, Inspector. «Comparta conmigo lo que sabe, y juntos encontraremos la verdad antes de que esas sombras nos alcancen». Mientras Gregson se acomodaba, supe que estábamos entrando en un juego mucho más grande de lo que habíamos imaginado. La caja de los secretos había sido abierta, pero su misterio aún estaba por resolverse. Capítulo 5. La mano en la oscuridad. El inspector Gregson se recargó en la silla y observó la caja metálica sobre la mesa con una expresión de preocupación. Holmes, con su característico aire de control absoluto, entrelazó los dedos y lo miró fijamente. «Inspector, usted ha venido hasta aquí con una advertencia», dijo Holmes con tono mesurado. «Dígame, ¿qué es lo que Scotland Yard sabe sobre este caso que aún no ha revelado?» Gregson se aclaró la garganta y lanzó una mirada a la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego se inclinó levemente hacia adelante. «Holmes, hay algo que debe saber. Ronald Adair no es la única persona implicada en esta conspiración. Hay un hombre que ha estado operando en las sombras, alguien con la suficiente inteligencia y recursos para orquestar algo más grande de lo que imaginamos». Holmes arqueó una ceja. «¿De quién estamos hablando, inspector?» Gregson bajó la voz. «De un hombre conocido como Sebastián Moran». Sentí un escalofrío al oír ese nombre. El coronel Moran, la mano derecha del difunto profesor Moriarty, era un hombre de temer. Después de la muerte de su maestro, se decía que había desaparecido, pero su influencia seguía presente en los bajos fondos de Londres. Holmes sonrió levemente, como si hubiera estado esperando escuchar ese nombre. «Ah, el buen coronel Moran», dijo con una frialdad inquietante. «Si él está detrás de esto, entonces estamos ante un juego mucho más peligroso». Gregson asintió. «Tenemos razones para creer que Adair descubrió algo sobre Moran y su organización. Algo lo suficientemente importante como para que intentaran silenciarlo. Y ahora que usted ha vuelto a la ciudad, Holmes, estoy seguro de que ellos también lo saben». Holmes se levantó con calma y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle, como si esperara ver entre las sombras algún movimiento sospechoso. «Entonces debemos adelantarnos a ellos, Watson», dijo sin apartar la vista de la calle. «Si queremos atrapar a Moran, debemos hacer que cometa un error». Gregson frunció el ceño. «¿Qué tiene en mente, Holmes?» Holmes se volvió hacia nosotros con una leve sonrisa. «All goes simple, Inspector». «Haremos que piense que ha ganado». Tomó la llave dorada de la caja y la hizo girar entre sus dedos. «Esta llave abre algo importante. Puede ser una caja fuerte, un escondite, un compartimento oculto. Sea lo que sea, vamos a hacer que Moran crea que sabemos más de lo que realmente sabemos. Lo empujaremos a actuar».
Me crucé de brazos. Holmes, estamos hablando de uno de los hombres más peligrosos de Londres. Si nos descubre, no dudará en eliminarnos. Holmes asintió con serenidad. Precisamente, Watson. Y por eso debemos asegurarnos de que no tenga oportunidad de hacerlo. Gregson se levantó y ajustó su abrigo. Si van a jugar con fuego, tengan cuidado. Yo reuniré a mis hombres y estaremos listos para intervenir cuando sea necesario. Holmes lo despidió con un leve asentimiento. Cuando la puerta se cerró tras el inspector, el silencio en la habitación se hizo más denso. Watson, dijo Holmes en voz baja, esta noche, saldremos a la caza. Capítulo 6. La trampa de Baker Street. La noche londinense se cernía sobre nosotros con su característico manto de niebla y penumbra. Holmes, vestido con su capa oscura y el sombrero de ala ancha, se movía con la naturalidad de un cazador en su elemento. Yo, por mi parte, sentía un peso en el estómago al saber que nos dirigíamos directamente al peligro. Holmes me había dado instrucciones precisas antes de salir de Baker Street. Watson, esta noche jugaremos una partida de ajedrez. Y nosotros seremos las piezas más valiosas en el tablero. Si logramos que Moran haga su jugada, será nuestro jaque mate. Me costaba comprender el alcance de su plan, pero conocía a Holmes lo suficiente como para confiar en él. Nos dirigimos a un viejo edificio en las cercanías de Regent Street, un lugar que Holmes había identificado como un punto clave en la red de Moran. La entrada era discreta, sin señales visibles de actividad, pero Holmes sabía lo que buscaba. Con un rápido movimiento, sacó un pequeño estuche de su bolsillo y extrajo una delgada herramienta de metal. Veamos qué secretos esconde este lugar. Con una habilidad que no dejaba de asombrarme, forzó la cerradura en cuestión de segundos y entramos en la penumbra del edificio. Adentro, el aire estaba cargado de un olor a humedad y polvo, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Pero Holmes no se dejó engañar. Esto es un punto de reunión, Watson. Fíjate en las marcas en el suelo. Alguien ha arrastrado una silla recientemente. Apenas había terminado de hablar cuando un ruido en el piso superior nos puso en alerta. Holmes me hizo una señal para que me mantuviera en silencio y avanzamos lentamente por la escalera de madera, procurando que nuestros pasos no hicieran ruido. Llegamos a una puerta entreabierta. Holmes sacó su revólver y me indicó que hiciera lo mismo. Con un movimiento rápido, empujó la puerta y apuntó al interior. Para nuestra sorpresa, la habitación estaba vacía, salvo por un escritorio con varios papeles desordenados. Holmes se acercó y tomó una hoja con expresión de triunfo. Watson, esto confirma nuestras sospechas. Moran ha estado vigilándonos de cerca. Me acerqué para leer. En la hoja, escrito con caligrafía precisa, había una lista de nombres y direcciones. Entre ellos, el mío y el de Holmes. Estamos en su lista, murmuré. Holmes sonrió con frialdad. Lo que significa que estamos haciendo las cosas bien. Pero antes de que pudiéramos analizar más documentos, un disparo resonó en la calle. Holmes reaccionó de inmediato. Nos honen contrado. Rápido, Watson, tenemos que salir de aquí. Corrimos hacia la escalera, pero antes de llegar a la planta baja, una figura apareció en la entrada. Era un hombre alto, con un abrigo largo y un revólver en la mano. Demasiado tarde, señor Holmes, dijo con una voz grave. El coronel Sebastián Moran estaba frente a nosotros. Capítulo 7. Un duelo en las sombras. El coronel Sebastián Moran nos observaba con una sonrisa fría, su revólver apuntando directamente a Holmes. La silueta de su cuerpo se recortaba contra la luz de la calle, y su tono de voz estaba impregnado de una peligrosa confianza. Siempre supe que usted no estaba muerto, Holmes. Pero debo admitir que ha sido un placer ver cómo todo Londres creía en su desaparición. Holmes no mostró ni un ápice de nerviosismo. Con su habitual aplomo, dio un paso adelante, desafiando la amenaza del arma. Coronel Moran, me honra que haya estado tan pendiente de mi regreso. Pero dígame, ¿realmente cree que un hombre como yo se presentaría aquí sin un plan? La sonrisa de Moran se desvaneció apenas un instante, pero eso fue suficiente para que yo entendiera que Holmes tenía razón. Moran no esperaba encontrarnos tan preparados. Silencio. Moran apretó los dientes. Usted ha interferido demasiadas veces en los asuntos de personas más poderosas de lo que imagina.
Holmes inclinó la cabeza con una expresión de burla. Ah, ¿sí? Y sin embargo, aquí está usted, temblando con un revólver en la mano. No parece la actitud de alguien que ha ganado la partida. La tensión era insoportable. Cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Yo mantenía mi mano cerca de mi propia arma, esperando una oportunidad para actuar. Moran hizo un gesto rápido y chasqueó los dedos. Desde la calle, se escucharon pasos apresurados. No estaba solo. Watson, parece que tendremos compañía, murmuró Holmes. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe y 2 hombres armados irrumpieron en la habitación. Uno de ellos llevaba un puñal, el otro una pistola. Ahora están en clara desventaja, Holmes, dijo Moran con satisfacción. Holmes sonrió levemente. Ah, pero aquí es donde usted comete su error, mi estimado coronel. Pensó que habíamos venido solos. En ese instante, un silbido agudo resonó en la calle. De inmediato, se escuchó un tumulto afuera. Los recién llegados se giraron instintivamente hacia la puerta, pero fue el momento que Holmes y yo necesitábamos. Holmes se lanzó hacia Moran, golpeando su mano y desviando el revólver antes de que pudiera disparar. Yo desenfundé mi arma y apunté a uno de los hombres que intentaba atacar con el cuchillo. Se escucharon pasos en la escalera y, de repente, la puerta principal se abrió con estrépito. El inspector Gregson y un grupo de agentes de Scotland Yard irrumpieron en la habitación. «Bajen las armas», ordenó Gregson. Los hombres de Moran intentaron huir, pero fueron rápidamente reducidos por los oficiales. Moran, aún en el suelo, forcejeaba con Holmes. Su rostro reflejaba una furia incontrolable. «Holmes, esto no ha terminado», escupió con desprecio. Holmes le dio una última mirada de superioridad antes de levantarse y sacudir el polvo de su abrigo. «Inspector Gregson, creo que aquí tiene al responsable de la muerte de Ronald Adair». Gregson se acercó y miró a Moran con satisfacción. «Ha sido un placer atraparlo con las manos en la masa». Los agentes esposaron al coronel, quien seguía mirando a Holmes con odio. Cuando finalmente salimos a la calle, el aire frío de la noche se sintió como un alivio. Holmes encendió su pipa y exhaló una bocanada de humo con tranquilidad. Un caso fascinante, Watson. Pero creo que esta noche merecemos un buen descanso. Estoy de acuerdo, respondí, aún con el pulso acelerado. ¿Cómo supo que Gregson llegaría a tiempo? Holmes sonrió de lado. Simple. Antes de salir de Baker Street, envié un mensaje a Scotland Yard. Sabía que Moran no podría resistir la oportunidad de eliminarnos, y contaba con que su arrogancia lo llevaría a caer en la trampa. Negu con la cabeza. Siempre un paso adelante, Holmes. Él asintió con humildad. Siempre, Watson. Y con eso, nos alejamos por la oscura calle, dejando atrás otra victoria para Sherlock Holmes y la justicia. Capítulo 8. El legado de Moriarty. Habían pasado 2 días desde la captura del coronel Moran, y Baker Street había recuperado su habitual calma. Holmes, sumido en su pipa y en sus pensamientos, no parecía satisfecho con la conclusión del caso. «Watson, hay algo que no encaja», dijo de repente, interrumpiendo el silencio de la mañana. Dejé mi taza de té sobre la mesa y lo observé con interés. «¿A qué te refieres?» «Capturamos a Moran. Scotland Yard tiene suficientes pruebas para condenarlo. El caso está cerrado». Holmes exhaló una bocanada de humo y sacudió la cabeza. No, Watson. «Capturamos a Moran, sí, pero él solo era una pieza en un tablero mucho más grande. James Moriarty no trabajaba solo. Su organización era vasta y compleja, con conexiones en los más altos círculos del crimen y la política. Y, sin embargo, en estos 3 años desde su muerte, su red ha permanecido inusualmente silenciosa». Esa observación me hizo fruncir el ceño. «¿Quieres decir que alguien más tomó su lugar?» Holmes asintió. «Exactamente. Y creo que Moran era solo un intermediario, una distracción para mantenernos ocupados mientras el verdadero heredero de la organización se movía en las sombras». Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Mrs. Hudson entró con una carta en la mano. «Señor Holmes, acaban de dejar esto en la puerta. No vi quién lo hizo». Holmes tomó el sobre con cautela. No tenía remitente,
pero su sello de cera mostraba una curiosa marca, una M estilizada. Rompió el sello y desplegó la carta. A medida que leía, su expresión se volvía más sombría. Watson, creo que tienes razón. El caso no ha terminado. Me pasó la carta, y mis ojos recorrieron rápidamente el mensaje. Señor Holmes, siempre es un placer ver que regresa al juego. Pero no crea que su victoria sobre Moran significa el fin de la partida. Moriarty cayó, pero su legado sigue vivo. Nos veremos pronto. M. El aire pareció volverse más denso en la habitación. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Holmes cerró los ojos por un momento antes de responder. Significa, Watson, que la cacería apenas comienza. Capítulo 9. La sombra del pasado. La carta había encendido una chispa en la mente de Holmes. Su inquietud era palpable mientras se paseaba por la sala de Baker Street con su pipa en la mano, sumido en un silencio que solo interrumpía el crepitar de la chimenea. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir un escalofrío ante aquellas palabras. Moriarty cayó, pero su legado sigue vivo. Finalmente, Holmes se detuvo y me miró fijamente. Watson, debemos rastrear a quien envió esta carta. No es un simple mensaje de amenaza, sino una invitación a un nuevo juego. Y si hay algo que no podemos permitir, es que los restos de la organización de Moriarty resurjan sin oposición. ¿Por dónde comenzamos?, pregunté. Holmes tomó la carta y la examinó con detalle. La caligrafía es meticulosa, pero hay un ligero temblor en algunas letras. Eso indica o bien una avanzada edad o bien una mano no acostumbrada a escribir bajo presión. La tinta es de alta calidad, importada, probablemente francesa. ¿Y el papel? Tomó la hoja entre sus dedos y la frotó ligeramente. Es de fabricación alemana, específicamente de Hamburgo. Alguien con recursos y conexiones internacionales. Mi asombro crecía con cada palabra. Holmes, ¿cómo puedes deducir todo eso con solo una carta? Él sonrió apenas. Elemental mi querido Watson. Pero esto no es suficiente. Debemos encontrar una pista más concreta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El inspector Lestrade entró, visiblemente agitado. Holmes, tenemos un problema. Acaban de asesinar a Lord Everstone en su residencia, y en la escena del crimen encontramos una nota con la misma marca de la carta que usted recibió. Holmes se enderezó de inmediato. Llévenos allí, Lestrade. Esto es más grande de lo que pensábamos. Capítulo 10. El laberinto de las sombras. El asesinato de Lord Everstone había marcado el inicio de una nueva partida, y Holmes lo sabía. Caminaba por Baker Street con las manos entrelazadas tras la espalda, sumido en sus pensamientos. Yo, por mi parte, aún no podía quitarme de la cabeza aquella nota inquietante. La primera ficha ha caído. La partida continúa. Finalmente, Holmes se detuvo y golpeó el brazo de su sillón con impaciencia. Watson, esto es más que un simple asesinato. Se trata de una estructura que ha estado operando en las sombras desde la caída de Moriarty. Y lo más inquietante es que, M, no se ha limitado a continuar su legado, lo está perfeccionando. ¿Qué sugieres, Holmes? Que busquemos en los lugares donde Moriarty dejó cabos sueltos. Uno de ellos es el Club Diógenes, el refugio de los hombres más poderosos y reservados de Londres. Mi hermano Mycroft puede sernos de ayuda. Un encuentro en el Club Diógenes. Esa misma tarde, nos dirigimos al club. A diferencia de otros lugares de reunión de la alta sociedad, allí reinaba un silencio absoluto. Los miembros se comunicaban con miradas y gestos sutiles. Mycroft Holmes nos esperaba en su rincón habitual, con una expresión que oscilaba entre la ironía y la gravedad. Querido Sherlock, no esperaba verte en este círculo de silencio y discreción. Sabes bien que aquí no se permiten conversaciones innecesarias. Holmes sonrió levemente y tomó asiento. Y también sé que tú eres la única persona en este club que puede darnos información sin necesidad de palabras innecesarias. Mycroft entrecerró los ojos. He oído rumores. Tras la caída de Moriarty, su red se fragmentó, pero no desapareció. Se han reorganizado en un nuevo orden bajo la dirección de una figura enigmática. Un fantasma en los pasillos del poder. M. Tal vez.
O tal vez es un nombre que alguien más quiere que creas. Pero hay algo seguro, no juegan por jugar. Están preparando algo grande. Holmes asintió. ¿Dónde podemos comenzar? Mycroft deslizó una pequeña nota sobre la mesa. Whitechapel. Un almacén en la esquina de Dorset Street. La policía lo ignora, pero es un punto de reunión de figuras sospechosas. Holmes tomó la nota y se puso de pie. Gracias, hermano. Solo recuerda, Sherlock. Si juegas con sombras, a veces las sombras te devoran. Un rastro peligroso en Whitechapel. Al caer la noche, nos dirigimos a Whitechapel. La niebla era espesa y las calles tenían ese aire opresivo que las convertía en terreno fértil para el crimen. Nos acercamos al almacén señalado por Mycroft, un edificio de ladrillos oscuros con una única luz parpadeante en la entrada. Holmes sacó una ganzúa y, con la maestría de un cirujano, abrió la puerta sin el menor ruido. Dentro, una escena inesperada nos aguardaba. Cuerpos. 3 hombres yacían en el suelo, asesinados de forma meticulosa. Y sobre ellos, otra nota clavada con un cuchillo en la pared. Los sombras no toleran la traición. Ahora, la partida se acelera. Holmes se agachó y examinó uno de los cadáveres. Watson, este hombre era uno de los antiguos contables de Moriarty. Parece que alguien está limpiando la casa. ¿M? Pregunté en voz baja. Holmes se puso de pie con el rostro sombrío. O alguien que no quiere que sepamos quién es, M. La mansión de Lord Everstone era una visión lúgubre bajo la luz mortecina del amanecer. Los agentes de Scotland Yard iban y venían, recopilando pruebas mientras el cuerpo de Everstone yacía en el suelo del estudio, con una expresión de horror grabada en su rostro. Holmes se acercó y examinó la escena con su meticulosidad habitual. Un disparo limpio al corazón, sin señales de lucha. Esto no fue un robo ni un crimen pasional. Fue una ejecución. Me estremecí. Quien quería asesinar a Lord Everstone. Lestrade se cruzó de brazos. Era un hombre con muchos enemigos en los negocios, pero nunca se le conocieron vínculos con el crimen. Holmes se inclinó sobre el escritorio del fallecido y encontró la nota que Lestrade mencionó. Era idéntica a la que habíamos recibido, con una sola diferencia. La primera ficha ha caído. La partida continúa. Holmes suspiró. Watson, estamos enfrentándonos a una mente calculadora, alguien que quiere tomar el puesto de Moriarty. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté. Holmes dobló la nota y la guardó en su abrigo. Vamos a descubrir quién es M, antes de que mueva su próxima pieza. Capítulo 11. El susurro en la oscuridad. El hallazgo de los cadáveres en el almacén de Whitechapel había cambiado el curso de la investigación. Hasta ese momento, habíamos creído que M era el arquitecto de una nueva red criminal que intentaba llenar el vacío dejado por Moriarty. Pero ahora, la evidencia sugería algo más peligroso, una purga interna. Holmes estaba más pensativo que de costumbre. Mientras caminábamos de regreso a Baker Street, su mirada iba perdida en la niebla, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver por completo. Watson, dime, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta situación? El hecho de que alguien esté eliminando a los antiguos hombres de Moriarty. Si M realmente estuviera consolidando su poder, ¿por qué deshacerse de ellos en lugar de utilizarlos? Holmes asintió lentamente. Exactamente. Moriarty era un hombre calculador. Su red operaba con una precisión matemática. Si su sucesor estuviera siguiendo su legado, lo haría con la misma frialdad. Pero esto parece más un ajuste de cuentas que una estrategia de consolidación. Entonces, ¿crees que M no es el verdadero enemigo? Holmes se detuvo en seco. No lo sé. Pero hay alguien más moviendo las piezas. Alguien que quiere borrar el pasado antes de construir su propio imperio. Un visitante inesperado. Al llegar a Baker Street, encontramos a un hombre esperando frente a la puerta. Alto, delgado, con un rostro anguloso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Holmes lo reconoció de inmediato. Sebastián Moran, dijo en voz baja. El coronel Moran, antiguo lugarteniente de Moriarty, nos miró con una sonrisa torcida. Señor Holmes, Dr. Watson. Parece que alguien está jugando con fuego en Londres,
Y yo no soy de los que disfrutan ser las brasas. ¿Qué es lo que quieres, coronel?, preguntó Holmes, cruzando los brazos. Moran se acercó y bajó la voz. ¿Qué pasaría si les dijera que M no es quien creen? Que su identidad es una farsa y que hay alguien más detrás de todo esto. Holmes entre cero los ojos. Explicate. Moran sacó una pequeña libreta de su abrigo y nos la tendió. Aquí dentro hay nombres, lugares, transacciones. Es un registro de los últimos meses. La red de Moriarty no se está reorganizando. Está siendo desmantelada pieza por pieza. Holmes hojeó el cuaderno. Sus ojos se movían rápidamente de una línea a otra hasta que se detuvieron en un nombre. Miles Fitzroy, murmuró. Exactamente, dijo Moran. Un hombre sin rostro, sin historia, pero con una gran ambición. No quiere ser el heredero de Moriarty. Quiere ser algo más grande. ¿Y por qué vienes a nosotros? Moran sonrió con ironía. Porque no me gusta cuando intentan sacarme del tablero. Y porque sé que si alguien puede encontrarlo antes de que sea demasiado tarde, es usted, Holmes. Una trampa en el teatro. Siguiendo la pista de Fitzroy, Holmes nos llevó hasta el Teatro Lyceum, un lugar frecuentado por la aristocracia londinense. Según la libreta de Moran, Fitzroy tenía reuniones secretas en un palco privado durante las funciones nocturnas. Nos infiltramos entre la multitud y subimos discretamente hasta el palco señalado. Holmes empujó la puerta con cautela, pero en lugar de Fitzroy, encontramos una escena inquietante. Una sola silla, en el centro del palco. Encima de ella, una máscara blanca con una nota adjunta. Demasiado tarde, señor Holmes. Ya no soy una sombra, sino la mano que mueve los hilos. Holmes tomó la máscara y la examinó con una sonrisa tensa. Watson, la partida acaba de cambiar. Capítulo 12. El secreto de Fitzroy. El Teatro Lyceum había sido una trampa, pero no para capturarnos, sino para enviar un mensaje. La nota con la máscara revelaba algo que Holmes ya sospechaba. Fitzroy no era solo un hombre moviéndose entre las sombras. Era alguien que quería ser visto, que deseaba que su presencia fuera notoria. Holmes examinó la máscara por varios minutos, girándola en sus manos como si pudiera descifrar su significado con solo mirarla. Watson, esta no es una simple advertencia. Nos está desafiando. ¿Pero por qué querría que supiéramos de su existencia? Porque la verdadera amenaza no es Fitzroy en sí mismo, sino lo que representa. Quiere que creamos que él es el cerebro detrás de esta operación, pero hay alguien más, alguien que aún no hemos visto. El rastro oculto. De regreso en Baker Street, Holmes desplegó la libreta de Moran sobre la mesa, analizando cada nombre y cada transacción con una precisión quirúrgica. El dinero no miente, Watson, dijo mientras señalaba una serie de transferencias. Estos fondos fueron movidos entre diferentes cuentas, todas con un patrón específico. Alguien está financiando a Fitzroy, pero se ha asegurado de no dejar huellas. Entonces, Fitzroy es solo un intermediario. Exactamente. Y si seguimos el dinero, encontraremos al verdadero titiritero. Holmes tomó su lupa y examinó una de las páginas con más detalle. De pronto, sus ojos brillaron con intensidad. Watson, aquí está la clave. Las transacciones llevan a una única fuente, el Club Diógenes. Me quedé atónito. El Club de tu hermano Mycroft. Holmes asintió. No creo que Mycroft esté involucrado, pero alguien dentro del club lo está. Y si queremos respuestas, debemos hacerle una visita. El encuentro en el Club Diógenes. Al día siguiente, nos dirigimos al Club Diógenes. Un lugar de absoluto silencio, donde los miembros se reunían para leer y meditar sin ser molestados. Mycroft nos esperaba en su despacho privado. ¿Qué te trae por aquí, Sherlock?, preguntó con su usual tono impasible. Holmes le tendió la libreta abierta por la página con las transacciones. Mycroft, ¿qué sabes sobre Miles Fitzroy? Mi hermano echó un vistazo rápido a la página y dejó escapar un leve suspiro. Así que finalmente has llegado hasta él, murmuró. ¿Sabías de su existencia? Desde hace tiempo, admitió Mycroft. Pero Fitzroy no es un criminal ordinario. Es un hombre con aliados poderosos, algunos de los cuales tienen acceso a información que podría comprometer incluso al gobierno.
¿Y qué papel juega el Club Diógenes en todo esto? Mycroft se inclinó hacia adelante. Fitzroy no trabaja solo. Hay un hombre que lo respalda, alguien con más influencia de la que imaginas. Un hombre conocido solo como el financier, no. Holmes y yo intercambiamos una mirada. Entonces, Fitzroy es la cara visible, pero el financier es quien realmente mueve los hilos, dije. Mycroft asintió. Y si realmente quieres encontrarlo, deberás seguir un rastro mucho más peligroso del que creías. Porque una vez que descubras su identidad, no habrá vuelta atrás. Holmes sonrió levemente. Hermano, nunca ha habido vuelta atrás en este caso. El próximo movimiento. De regreso en Baker Street, Holmes se sentó en su sillón, encendiendo su pipa con aire pensativo. Watson, la cacería ha comenzado. Ahora sabemos que Fitzroy es solo un peón. Pero si queremos encontrar a el financier, necesitaremos algo más que deducciones. ¿Y qué propones? Holmes exhaló una bocanada de humo. Vamos a hacer lo que mejor sabemos. Vamos a tenderles una trampa. Capítulo 13. El arte de la trampa. Holmes no perdió el tiempo. Apenas amaneció, ya tenía un plan en marcha. Fitzroy no sería fácil de atrapar, pero sabíamos algo sobre él. Su ambición lo hacía imprudente. Si queríamos atraerlo, necesitábamos convertirnos en algo que no pudiera resistir. Watson, dijo mientras examinaba un mapa de Londres sobre la mesa, Fitzroy se mueve en los círculos más exclusivos, pero su debilidad es el dinero. Necesita financiación para sus planes, y si le hacemos creer que hemos encontrado a un inversor poderoso, vendrá a nosotros. ¿Y cómo haremos eso? Holmes sonrió con astucia. Con la ayuda de un viejo conocido. Un socio inesperado. La tarde siguiente nos llevó al Club Reformista, donde nos encontramos con un hombre de rostro afilado y sonrisa cínica. Era Langley Harrington, un banquero de reputación dudosa, conocido por sus negocios en la sombra. Señor Holmes, dijo con un tono de falsa cordialidad, es raro verlo en estos círculos. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito que hagas correr un rumor, Langley. Un rumor sobre un inversor con una fortuna considerable que busca financiar nuevos proyectos en la ciudad. Harrington arqueó una ceja. ¿Y qué obtengo a cambio? Tu nombre limpio, dijo Holmes con indiferencia. Sé que Scotland Yard está investigando ciertos movimientos en tus cuentas. Si cooperas, podría convencer a cierto inspector de que tal vez haya objetivos más interesantes que perseguir. El banquero soltó una carcajada. Siempre sabes cómo negociar, Holmes. Está bien, haré lo que pides. En menos de 24 horas, Fitzroy sabrá que hay un benefactor dispuesto a invertir en su futuro. La cita en el Hotel Savoy. No pasó mucho tiempo antes de que Fitzroy mordiera el anzuelo. La noche siguiente, recibimos un mensaje encriptado que indicaba un encuentro en el Hotel Savoy. Holmes así. Presentó como Lord Ashford, un empresario con intereses en la expansión de Londres. Yo, por supuesto, era su socio de confianza. El salón privado estaba iluminado por una lámpara tenue cuando Fitzroy entró. Alto, delgado y con un porte elegante, era un hombre que sabía cómo moverse entre la élite sin ser notado. Lord Ashford, dijo con una leve inclinación de cabeza. Es un placer conocerlo. Holmes sonrió, tomando un sorbo de su copa. El placer es mío, señor Fitzroy. Entiendo que tiene ambiciones. Fitzroy se acomodó en su asiento, midiendo cada palabra. Digamos que Londres está lista para un nuevo orden. Uno más eficiente, menos sentimental. Interesante, dijo Holmes con fingida indiferencia. ¿Y cómo planea lograrlo? Fitzroy apoyó los codos sobre la mesa. Con los recursos adecuados, se pueden derribar muchas barreras. Las viejas estructuras deben caer. Los débiles deben dejar paso a los fuertes. ¿Y cómo encaja el financier en todo esto? El rostro de Fitzroy se endureció por un instante. ¿Quién le habló de él? Holmes sonrió, dejando caer la máscara. Sabemos más de lo que imaginas, Fitzroy. Y esta vez, tú eres la presa. La emboscada. Antes de que Fitzroy pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y la policía irrumpió en la habitación. El inspector Lestrade lideraba el operativo,
esposando a Fitzroy antes de que pudiera escapar. Bien jugado, Holmes, dijo Lestrade con satisfacción. Parece que esta vez has atrapado a un pez gordo. Pero Holmes no compartía su entusiasmo. Mientras observaba a Fitzroy, su expresión se tornó sombría. No hemos terminado, Lestrade, murmuró. Fitzroy era solo el cebo. La verdadera mente detrás de todo esto sigue libre. Fitzroy sonrió con ironía mientras se lo llevaban. Oh, señor Holmes, cree que ha ganado, pero solo ha abierto la puerta a algo mucho más grande. Holmes lo observó en silencio. Sabía que el juego apenas comenzaba. Capítulo 14. La sombra del verdadero enemigo. Fitzroy había sido capturado, pero a pesar de su detención, Holmes no parecía tranquilo. En su mirada, había algo que denotaba que el verdadero desafío aún estaba por venir. La idea de que el financier continuara en las sombras perseguía cada uno de sus pensamientos. Mientras nos encontrábamos en Baker Street, Holmes permanecía frente al tablero de ajedrez, moviendo las piezas de un lado a otro, con una concentración que rara vez mostraba. Watson, dijo sin apartar la vista del tablero, hemos dado un gran paso al capturar a Fitzroy. Pero no debemos celebrar aún. La operación ha sido diseñada por alguien más, alguien que maneja las piezas desde un lugar donde ni siquiera yo podría alcanzarlo. Entonces, ¿quién es ese financier del que hablaba Fitzroy? Holmes levantó la mirada y me dedicó una sonrisa enigmática. No lo sé con certeza, pero ahora tenemos algo a nuestro favor. Fitzroy está dispuesto a hablar, aunque aún no lo hará con la policía. Pero sé que si le damos tiempo y el incentivo adecuado, caerá de inmediato. El encuentro con Fitzroy. La mañana siguiente, nos dirigimos a la prisión donde Fitzroy estaba detenido. Aunque había sido arrestado, se mantenía una actitud desafiante en su rostro. Había algo en su postura que indicaba que no estaba dispuesto a colaborar, pero Holmes tenía una forma única de romper esas barreras. Al entrar en la celda de Fitzroy, Holmes se adelantó mientras yo lo seguía en silencio. El prisionero levantó la cabeza, mirándonos con ojos desafiantes. ¿Vas a seguir jugando a ser un héroe, Fitzroy?, preguntó Holmes, su voz calmada pero firme. Sabemos que no eres el líder. Tú solo eres una pieza más en el tablero. Fitzroy sonrió con un destello de arrogancia. ¿Crees que eres el único que sabe cómo se juega este juego, Holmes? Si piensas que me harás hablar, estás equivocado. Holmes lo miró fijamente, sin mostrar ni un ápice de emoción. A veces, las piezas más pequeñas son las que controlan el juego. Y esa es la verdad que aún no comprendes. Fitzroy guardó silencio, mirando al suelo, como si las palabras de Holmes lo hubieran alcanzado de una manera que no esperaba. Un largo silencio se instaló entre nosotros hasta que finalmente Holmes habló de nuevo. Fitzroy, si no hablas, perderás mucho más que tu libertad. Pero si cooperas, podrías ganar algo más valioso que todo el dinero que el financier te ha prometido. El dilema de Fitzroy. La conversación continuó durante horas, con Holmes haciendo preguntas específicas, muchas de las cuales Fitzroy se negó a responder. Sin embargo, había algo en su actitud que comenzó a cambiar. Finalmente, cuando parecía que la paciencia de Holmes se estaba agotando, Fitzroy, con un suspiro profundo, se inclinó hacia adelante. Está bien, lo haré, dijo con una mirada cansada. Pero te advierto, Holmes, no vas a lograr lo que piensas. El financier es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Quién es?, preguntó Holmes, casi sin respirar. Fitzroy lo miró a los ojos. No lo sé por completo. Solo he visto a la persona una vez, pero he oído su nombre entre sus empleados. Es alguien que nunca sale a la luz. Lo único que sé con certeza es que su influencia llega más allá de lo que tú o yo podríamos comprender. ¿Cómo podemos localizarlo?, insistió Holmes. Fitzroy frunció el ceño, su rostro ahora reflejando un conocimiento profundo y oscuro. Su nombre es Gresham. Solo los más poderosos se atreven a mencionarlo. Nadie lo ha visto en público, nadie sabe su verdadera identidad. Es un hombre que se esconde detrás de una red de corrupción, y si realmente quieres atraparlo, tendrás que seguir el dinero, pero el camino no es fácil. No puedo decirte más, porque incluso mis palabras están siendo escuchadas. Clove Gresham. Holmes se quedó en silencio por un momento, procesando cada palabra que Fitzroy le había dicho.
Finalmente, se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta de la celda. Gracias por tu cooperación, Fitzroy. Nos has dado algo valioso, aunque no lo creas. Lo que has dicho sobre Gresham es la clave que necesitamos. Pero no será fácil encontrarlo, dijo Fitzroy con una expresión sombría. Ni siquiera yo sé dónde se esconde. No lo necesitamos encontrar en persona aún, respondió Holmes. Lo que necesitamos es rastrear sus movimientos, sus contactos, las huellas invisibles que deja a su paso. El siguiente paso, el rastro de Gresham. De vuelta en Baker Street, Holmes comenzó a ordenar las piezas del rompecabezas con velocidad y precisión. Gresham, un hombre de poder y sombras. Si tenemos suerte, su red de contactos lo delatará. Holmes estaba seguro de que solo una cosa podía conectar todos los puntos: las transacciones de dinero. Watson, dijo mientras comenzaba a estudiar los documentos relacionados con los movimientos financieros, de alguna manera, el financier tiene que estar vinculada a una serie de actividades discretas pero muy lucrativas. Si encontramos el origen de esos fondos, llegaremos hasta él. Capítulo 15. La confrontación final. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Holmes y yo nos reunimos en Baker Street para los últimos preparativos. El caso de Fitzroy había sido solo la punta del iceberg. Gresham, el hombre que había permanecido oculto en las sombras, era nuestro verdadero objetivo, y habíamos llegado al punto culminante del juego. El misterio que habíamos seguido durante semanas estaba a punto de desvelarse. Holmes, sentado con las manos entrelazadas, parecía más decidido que nunca. Había pasado la noche revisando todos los documentos y registros financieros que habíamos podido obtener. Las huellas de Gresham, aunque sutiles, comenzaban a formar una red de conexiones más clara. Watson, dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí, todo ha conducido a este momento. Si seguimos el dinero hasta su origen, llegaremos directamente a Gresham. Y una vez que lo tengamos, no habrá forma de que escape. Me senté frente a él, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que el último paso sería el más peligroso. ¿Cómo planeas enfrentarte a él, Holmes? Sabemos que Gresham tiene mucha influencia, y probablemente tendrá a muchos hombres dispuestos a protegerlo. Holmes sonrió, como si todo estuviera bajo control. La clave está en su exceso de confianza, Watson. Gresham cree que es invulnerable, que su red es impenetrable. Pero se ha olvidado de una cosa: la gente siempre comete errores, incluso los más inteligentes. Y yo soy experto en encontrarlos. El encuentro en la mansión. La mansión de Gresham, oculta en los alrededores de Londres, era todo lo que esperábamos. Un lugar aislado, rodeado por muros altos y vigilado constantemente. Nadie sabía con certeza qué sucedía dentro, y pocos se atrevían a acercarse. La información que habíamos obtenido nos indicó que Gresham solía reunirse con sus más cercanos colaboradores en este lugar. Holmes y yo nos infiltramos en la mansión la noche en que Gresham planeaba una de sus reuniones secretas. Disfrazados de empleados, logramos pasar desapercibidos entre los sirvientes que acudían al lugar. Todo estaba perfectamente organizado, como un reloj suizo, pero Holmes no era alguien que dejara detalles al azar. Sabía que la confrontación final estaba a punto de producirse. Nos escondimos en una de las habitaciones adyacentes a la sala principal. A través de una rendija en la puerta, pudimos ver a Gresham rodeado de sus asociados. Su presencia era imponente. Tenía la mirada fría de un hombre que había dirigido una vasta red de corrupción y crimen durante años, y que se sentía completamente invencible. Está en sus manos, Holmes, susurré mientras observaba al hombre que habíamos estado persiguiendo tanto tiempo. Holmes no respondió, pero su expresión lo decía todo. Estaba preparado. La revelación. El momento llegó. Mientras Gresham discutía con uno de sus asociados sobre la distribución de sus riquezas, Holmes irrumpió en la sala con una confianza absoluta. «Buenas noches, Gresham», dijo con su característico tono sereno. «Hemos estado siguiéndote durante todo este tiempo, y la red que has construido finalmente ha llegado a su fin». El hombre que se encontraba en la mesa se levantó de inmediato, mirando a Holmes con furia. «¿Quién se atreve a interrumpirme en mi propia casa?», gruñó, su rostro transformándose en una máscara de ira. Holmes, con calma,
Mostró la prueba irrefutable de la implicación de Gresham en una serie de delitos financieros que afectaban no solo a Londres, sino a muchas partes de Europa. Toda tu red está al descubierto, Gresham. Las transacciones, las conexiones, todo ha quedado registrado. No hay forma de que salgas de esto. Gresham, por un instante, pareció perdido, pero rápidamente se recompuso. «Crees que tienes algo en tus manos, Holmes», dijo con una sonrisa venenosa. «Pero ni siquiera tú sabes cuán profunda es mi influencia. Tengo hombres en todas partes, y tus esfuerzos serán en vano». Holmes no se movió. No te equivoques. La justicia siempre llega, aunque tarde. Y esta vez, tu red ha sido desmantelada. La caída de Gresham. En ese momento, la puerta de la mansión se abrió de golpe. 2 oficiales de Scotland Yard, liderados por el inspector Lestrade, entraron y rodearon a Gresham. Había sido una trampa, pero Gresham no lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Holmes había previsto su movimiento desde el principio, y el momento exacto para actuar había llegado. «Te has equivocado al subestimarnos, Gresham», dijo Holmes mientras observaba cómo los oficiales lo detenían. «Creíste que estabas por encima de la ley, pero el destino siempre se cruza con los arrogantes». De vuelta en Baker Street, Holmes estaba pensativo. La resolución del caso de Gresham había sido un triunfo, pero él sabía que no era el final. El crimen organizado nunca desaparece por completo, y siempre habrá una nueva red que desmantelar. «¿Qué opinas, Watson?», preguntó, mirando por la ventana. «¿Realmente hemos vencido al crimen, o solo hemos retrasado lo inevitable?» Miré a Holmes, reconociendo en sus palabras una verdad que siempre se escondía detrás de su mente brillante. «La batalla nunca termina, pero lo que hemos hecho hoy ha sido importante, Holmes. Al menos por ahora, Gresham y su red han sido derrotados». Holmes asintió, como si aceptara la verdad de mis palabras, pero su mente ya estaba girando hacia el próximo desafío, hacia el siguiente misterio. Después de todo, el trabajo de un detective nunca acaba. Y así llegamos al final de este fascinante capítulo, donde la astucia de Sherlock Holmes y la determinación incansable de su compañero, el Dr. Watson, nos han llevado a la resolución de uno de los casos más intrigantes que hemos presenciado. Gresham, el hombre que parecía invulnerable, finalmente enfrentó la justicia, gracias al incansable trabajo de estos 2 grandes detectives. Si has disfrutado de este viaje lleno de suspenso, intriga y giros inesperados, no olvides apoyar este canal, Audiomentores, donde traemos más historias de detectives, aventuras y reflexiones que despiertan la mente. Si te ha gustado este capítulo, dale like, comparte con tus amigos y, por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. No olvides activar la campana de notificaciones, para ser el primero en recibir nuestras nuevas actualizaciones. Te agradecemos mucho por ser parte de esta comunidad, por seguirnos en cada episodio y por tu constante apoyo. Queremos que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad para todos ustedes. Tu apoyo es invaluable, y juntos, podremos seguir explorando más historias, más misterios, y más lecciones de vida. Hasta la próxima, queridos oyentes. Nos encontramos en el siguiente capítulo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo literario. No faltas.